Asiento, hermanos, esta tarde. Gracias, Ana, por tu ministerio ahí en el piano y la tremenduría de tu padre que siempre se está metiendo contigo, pobrecita. Quiero dar la bienvenida a todos, de verdad, es un gozo estar en la iglesia. Sé que ha sido un día largo para aquellos que habéis estado ensayando la obra de Navidad. Dios mediante, el día 9 la haremos, os pido que oremos, que pueda ser posible. Gracias también a los que nos estáis acompañando, la hermana Lindsay, gracias por esas palabras. Decirte que gracias al Señor toda la información que damos es debido al equipo que tenemos detrás nuestro, ayudándonos a encontrar información, mantenernos al día de lo que está pasando alrededor del mundo. Y es algo que empiezo en esta introducción al libro de Apocalipsis, que muchas veces cuando miramos lo que pasa en nuestro pueblo, aquí en Castellbisbal, que nunca pasa nada, y cuando algo pasa, no pasa nada, pues uno dice, pues no pasa nada. Pero cuando uno empieza a ver, ¿verdad?, las noticias internacionales, y nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo entero, yo no tengo ninguna duda de que el Señor viene, es que ninguna duda. De hecho, no puedo apenas hacer planes para el futuro. Y me pregunto cuándo va a ser, si va a ser hoy, semana que viene. No es que estemos despiertos, es que ves realmente la realidad de lo que está pasando y eso pesa al corazón, hermanos. Y yo doy gracias al Señor porque podemos compartir estas cosas. Porque hay ahí también hermanos, hermanas, ¿verdad? Sobre todo también en la Fundación Bíblica que compartimos y tenemos un corazón de búsqueda de información y eso nos permite poder aquí desde el púlpito dar lo que estamos dando. Y me siento muy agradecido al Señor por esto. Pero eso nos tiene que abrir los ojos para darnos cuenta del tiempo en que estamos viviendo y ver que el día del Señor se acerca mucho. Y es triste pensar que hay gente que lee el libro de Apocalipsis y no solo es que no lo entienda, es que lo niega, aún desde los púlpitos de las iglesias. Hoy va a ser mi último estudio, al menos por ahora, en el libro de Apocalipsis. Dios mediante empezaremos a estudiar el libro de Daniel, seguiremos con el estudio de las profecías, porque tenemos que entender el tiempo en que estamos viviendo. Tenemos que pedir al Señor que saque la ceguera de nuestros ojos y podamos ver, y esto no son teorías conspiranoicas o conspiratorias, sino al contrario, es la realidad de lo que está pasando. Y el Señor nos tiene que dar un corazón tremendo, despierto, velando en oración, dispuesto, anhelando su preciosa venida y amándole y sirviéndole. Y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a estar viendo 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Empezando a leer en Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo en el libro. Ahí donde lo dejamos en la semana pasada, el versículo 12. Apocalipsis 22, 12. Dice, he aquí, hablando del Señor Jesucristo, he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor amado y Padre celestial, al acercarnos en esta tarde a tu palabra, somos tan conscientes de que cumplirás el propósito que tú tienes con ella. Tú lo has prometido, que tu palabra cumplirá el propósito para la cual ha sido enviada. Y Padre, te suplico, te pido, Padre, que tú me tomes en tus manos y me uses para tu gloria, Señor, para tu gloria. Y para también, si así está en tu voluntad, despertar a esta generación para que podamos ver y entender el tiempo en que nos ha tocado vivir. Señor, hazme ser trompeta en tus labios, cuerno de carnero como los profetas de antaño, cuando la sangre del carnero hablaba. Te ruego que tú nos hagas hoy hablar del evento del porvenir, Señor, y nos mantengas despierto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Libro de Apocalipsis. La palabra quiere decir revelación, algo que estaba oculto y el Señor de repente lo abre, lo manifiesta para podernos dar a cada uno de nosotros en el siglo XXI certezas, verdades por las cuales podemos vivir y avanzar en medio de estos tiempos tan difíciles. Y cuando uno habla de Apocalipsis, lo primero que viene a la mente son los juicios, ¿verdad? Son las pestilencias, las guerras, las hambrunas y todo ese mundo apocalíptico, como a veces se ha llamado. Las películas de Hollywood están llenas de esas visiones. Y en parte, no en parte, sino en totalidad son ciertas. Así va a ser. Pero quiero manifestar hoy, al terminar el libro de Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis es una bendición, es un gran privilegio para el creyente, para aquellos que amamos al Señor y que contemplamos su pronta venida. Y este libro termina como ha empezado, apuntando al Señor Jesucristo. Porque lo que revela el libro de Apocalipsis es a Jesucristo en todo su esplendor, su gloria, su omnipotencia como el único Dios verdadero. Y pido al Señor, ha sido mi oración a lo largo de esta semana pensando en este capítulo, que me ayude a poder no daros los datos y las teologías, sino a poder compartir el corazón para que nuestro corazón, nuestra vida esté ardiendo por el Señor Jesucristo. Leía esta semana un comentario de Apocalipsis y cada vez que leía un párrafo bostezaba. Todos los datos que daba y el griego y los tiempos verbales griegos y todo lo que significaban las palabras y todas esas cosas técnicas. Y pensé por un momento y cerré el libro y dije, Señor, yo no quiero esto, no quiero dar esto a mi congregación. Yo puedo hablar aquí del griego y hablar de muchísimas cosas, pero si no pongo fuego en vuestros corazones, mi misión como predicador habrá sido un fracaso, porque lo que queremos es que realmente nuestro corazón arda por Cristo. Y ahora, al terminar este capítulo 22 de Apocalipsis y volver a ver al Señor Jesús, os aseguro que nuestro corazón debe arder al contemplar la hermosura de nuestro Salvador. Como bien cantó el cantor de los cantares, Salomón, al contemplar a su Shulamita, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos acercamos a Él con esas palabras que han empezado aquí en el versículo 12, cuando Él le dice a Juan, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Este es nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios poderoso, soberano, gran Salvador, excelso en todo lo que hace. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre del Señor Jesucristo. En la Sagrada Familia tengo entendido que han levantado la torre más grande e importante que hay en ese edificio. Han colocado una estrella en su punta y esa torre es dedicada a María. Si María estuviera aquí entre nosotros, ella misma sería la primera en presentar reproche al arquitecto y decir que la única estrella y el único que necesita ser exaltado y el centro de todo
es el Señor Jesucristo. Él es el principio y el fin, el primero y el último. Como dice aquí, el alfa y la omega. En muchas iglesias, incluida la nuestra, vais a ver justamente ahí detrás está alfa y omega. Y algunos dirán, ¿y esto qué es? Algunos ponen una cruz, y no estoy en contra de la cruz, es el símbolo predilecto del cristianismo, pero solo quiero recordar que más que una cruz yo pondría una tumba vacía. El Señor estuvo apenas unas horas en aquella cruz, pero nuestra victoria se encuentra no solo en la cruz, sino que la tumba está vacía. Y en ese aspecto el Señor Jesucristo es el principio y el fin de todo cuanto existe, y todo lo que está en medio le pertenece a Él. Alfa es la primera letra en el alfabeto griego. La omega es la última letra en el alfabeto griego. Y Él es de esta manera, todo lo que existe se sostiene en Él, principio y fin de todo cuanto hay. Contemplémoslo así, no hagamos a nuestro Salvador un Dios pequeño. No hagamos a nuestro Señor un Dios derrotado. Yo recuerdo bien cuando iba a la iglesia católica y entraba ahí y veía en ese templo al crucificado, ¿verdad que sí? Y sentía pena y dolor en mi corazón, pero parecía un Dios derrotado. Nuestro Dios no es un Dios derrotado, es un Dios de victoria, de gozo, de poder. Él ha resucitado y por eso Él es el alfa y el omega. Pero empecemos con la primera bienaventuranza, en el versículo 14, cuando dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Paremos un momento ahí para recordar grandes verdades que ya hemos estado estudiando en el libro de Apocalipsis. Hemos visto cómo estos últimos capítulos son un paralelismo al inicio de la Biblia en el libro de Génesis, cuando Dios puso al hombre en un jardín, en el jardín del Edén, y puso ahí un árbol, el árbol de la vida, y otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre podía haber comido del árbol de la vida, sin embargo su corazón fue movido al engaño a través de el diablo, la serpiente antigua, y cayó en el pecado. Adán comió del árbol y como fruto de esa comida vino la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La maldición cayó sobre los hombres por la desobediencia de un hombre. Pero la Biblia nos dice que por la obediencia de un hombre, el Señor Jesucristo, vino la vida y la inmortalidad a todo aquel que cree. Y por eso aquí el libro de Apocalipsis empieza, o termina, mejor dicho, con esa bienaventuranza. Bienaventuranza el que tiene derecho a comer del árbol de la vida. Y no te imagines en tu mente un árbol, ni tan siquiera un fruto. Sé que algunos comentaristas hablan de este árbol y piensan tal vez que está ahí, ¿verdad? Comer un árbol, no sé qué fruto daría. Pero creo sinceramente que el árbol de la vida es el Señor Jesucristo. Es de Él que hemos comido. Recordad sus palabras en la cena cuando Él partió el pan y dijo, comed de Él todos porque este es mi cuerpo. Tipológicamente, simbólicamente, el Señor estaba manifestando que Él iba a dar su cuerpo para ser herido por nuestros pecados. Destrozado, abrazó la muerte. Y como el gran escritor inglés escribió, Shakespeare, dijo, muerte, un muerto te entierra. Y así mismo el Señor Jesucristo, habiendo muerto, Él enterró a la muerte. Él es el que da vida, y vida en abundancia, y vida eterna para todo aquel que cree y confiesa sus pecados y abraza a Jesucristo como único Salvador. Y por eso dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho, para tener derecho. Y bien sabéis lo que quiere decir derecho, ¿verdad? En el idioma castellano. Tener no solo el honor y el privilegio, sino la razón real de poder hacerlo y poder lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Esa es la condición para tener la vida eterna, que tus ropas hayan sido emblanquecidas en la sangre del Cordero. Que la sangre de Cristo nos haya limpiado de toda maldad, de toda injusticia, de todo aquello que hemos hecho, hicimos o haremos.
Pidamos perdón a Cristo. Entonces tendremos el derecho y seremos dignos de poder comer del árbol de la vida. Entendamos bien esto, porque no son nuestras obras lo que nos salva. No es venir a la iglesia evangélica, bíblica, bautista, carismática, pentecostal, luterana, anglicana, católica, lo que tú quieras poner ahí. Solo Cristo salva. Y aún os diré más, en muchas de las llamadas así iglesias, no vais a encontrar a Jesucristo ni al árbol de la vida, sino al árbol de la ciencia del bien y del mal, engañando y siendo engañados. Lo que tenemos que hacer es ser hallados dignos de comer de este árbol de la vida. Y en ese aspecto también somos dignos de entrar. Y el versículo nos dice para entrar por las puertas en la ciudad. Dejadme entender este versículo, sobre todo si no habéis visto las predicaciones anteriores. Hoy justamente hablábamos, ¿verdad?, en la hora de comer, de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Sabemos que los muros actuales no son los muros reales del tiempo del Señor Jesucristo. Y sabemos que cuando aquí hablamos de esa ciudad Jerusalén, no es la terrena la que vemos aquí, sino la ciudad celestial. El Señor utiliza palabras que podemos entender, términos que nos son familiares, para que podamos entender grandes verdades espirituales. De otra manera no habría manera de entenderlo. Y aquí cuando el Señor dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, no se refiere a una ciudad humana, como algunas de las ciudades que hemos visitado, ¿verdad? O que habéis visto. Ciudades medievales como Besalú y su puente. Ciudades como Barcelona o Tarragona amuralladas. Estamos hablando del derecho de entrar a la ciudad celestial, donde Cristo ha preparado una morada para nosotros. ¿Has lavado tus ropas? Quiero hacerte esa pregunta, alma que escuchas. ¿Tienes tus ropas emblanquecidas en la sangre del Cordero? ¿Has pedido perdón al Señor por tus pecados? ¿Has confiado en Él diciéndole, yo soy digno de muerte, pero creo que tú has venido para perdonar mis pecados y lavarme de toda injusticia? Tal vez tú eras como yo mismo fui, uno de los que están descritos en el versículo 15. Y qué descripción tan aterradora la que la Biblia nos presenta. Los perros, dice la Biblia. Y estos no se refiere a los pobres animales de 4 patas, todos peludos, a los cuales quiero y tengo respeto y amo. Más bien se refiere a aquellos que se comportan como perros, volviendo a su vómito. Y sabéis que los perros hacen eso, ¿verdad? Que comen su propio vómito. Y la imagen que presenta la Biblia, incluso al hablar de esto y decir también cómo la cerda o el cerdo se revuelca en el barro, muestra al pecador que sucio, harapiento, vuelve al vómito de su pecado. Y esos no tienen entrada en el cielo. Y la lista aquí queda escueta porque la lista es mucho más larga en el libro de Romanos. Quedarán fuera los hechiceros, los brujos, los fornicarios, porneia, los que se deleitan en el placer sexual, los homicidas, asesinos, los idólatras. ¿Cuántos ídolos hay por ahí? Desde jugadores de fútbol a verdaderas imágenes. Todo aquel que ama y hace mentira. ¿Y quién, hombre, no ha mentido? En el momento en que un hombre diga, yo nunca miento, esa ha sido ya su primera mentira. Así que queda, por lo tanto, excluido todo hombre, toda mujer, porque todos estamos en esta lista. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos entrar a la ciudad celestial. No podemos ser bienaventurados porque hemos pecado. Pero os dije al principio de este mensaje que el libro de Apocalipsis no es solamente un libro de maldiciones, aunque hay maldiciones, sino que es un libro de bendiciones. Y si tú te encuentras en esta lista y algunos de los pecados aquí mencionados se refieren a ti, u otros que no están aquí mencionados en este pasaje, pero sí en la Biblia, quiero darte una buena noticia, y es que la sangre de Cristo te perdona
te limpia todos los pecados. Todos los pecados. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay pecado tan grande que Dios no pueda limpiar y curar tus heridas, porque la paga del pecado es muerte. Y aquellos que han cometido ciertos delitos en esta vida, su memoria y sus ideas, sus recuerdos, son como un martillo que quebranta y golpea y golpea y golpea. Y la culpabilidad les hace sentir tristes. Pensad por un momento en aquel que asesinó a alguien y luego se arrepintió de haberlo hecho. El martilleo en su cabeza. Pensad en un momento en alguien que brutalmente golpeó a otra persona. Pensad en alguien que cometió un delito. Pensad en una mujer que a lo mejor decidió abortar a sus hijos. Pensad en un hombre que a lo mejor decidió emborracharse y abandonar su trabajo y ahora vive en la miseria. La paga del pecado crea tal dolor en el corazón que derrumbe al alma. Y algunos intentan a través de la felicidad que este mundo ofrece aliviar el dolor, otros a través del olvido. Pero solamente hay una solución para el pecado. Y esa es la sangre de Cristo, que limpia al pecador, que salva a aquel que está perdido y rescata al hombre menesteroso y le invita. Y por eso os quiero mostrar las 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Vayamos primeramente, y abre la Biblia conmigo por favor, al capítulo 1 y versículo 3. Apocalipsis 1:3. Dice así la palabra del Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Os dais cuenta? Hay una bienaventuranza para el que oye, para el que lee. Vosotros sois bienaventurados cuando habéis escuchado las palabras de esta profecía. Pero vayamos al 14:3. Apocalipsis 14 y versículo 13, 14:13. Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos. Pensé que eso de morirse no era buena idea. Pero dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Oh, amados míos, la muerte es el peor de los terrores de este mundo. Y tristemente es decir que es la única seguridad que tenemos en este mundo. Nadie va a salir vivo de este mundo. Todos salimos muertos, o si el Señor viene nos lleva. Pero aquí hay una bienaventuranza. La muerte para el creyente es una puerta que debe cruzar. Es un valle oscuro por el cual por un momento de oscuridad y después ve la luz poderosa de la entrada a esa ciudad celestial, a los cielos, y ve al Señor Jesucristo. Bienaventurados los que mueren en Cristo. Pero además, porque todo lo que hacemos para el Señor queda registrado. Sus obras con ellos siguen, dice el versículo. ¿Cuántos de los que ya han partido han dejado tras de sí el testimonio vivo de sus obras? Su testimonio que ha influenciado a miles de otras personas, ha inspirado a muchos de nosotros a seguir su ejemplo. A pesar de que ellos partieron, nosotros seguimos viéndoles como luminares en medio de la oscuridad. Bienaventurados fueron porque vivieron y murieron para Cristo. Pero hay más. Vayamos al capítulo 16 y versículo 15. Apocalipsis 16, 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Qué tremendo versículo para marcar en vuestras Biblias. Bienaventurado el que vela. Yo intento despertar a esta iglesia y a los que el Señor permita que escuchen a través de YouTube, retándonos a todos nosotros a que estemos velando, a que contemplemos el tiempo en que nos ha tocado vivir y no caigamos en
alucinaciones o historias, o lo que es peor, como veremos, en negaciones, sino que sacudamos el polvo que hay en nuestros pies y pensemos que pronto vamos a salir de este mundo, siendo arrebatados por el Señor. Y Él en 3 ocasiones, si recuerdo bien, dice que Él viene como ladrón en la noche. Hermanos, el Señor viene. Hermanos, el Señor viene. No durmáis. No estemos dormidos. No estemos desconectados. Pongamos fuego en nuestra alma porque hay una bienaventuranza para aquellos que velan. Porque el Señor viene y viene pronto. Pero la idea se repite en cuanto a las ropas. Y qué triste es decir que hay algunos cristianos que andan desnudos en pleno siglo XXI. Tal vez nunca tan siquiera lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Porque cuando Adán y Eva estuvieron desnudos, Dios les vistió y cubrió su desnudez y les dio vida. Pero nosotros, el cristianismo actual, anda ciego y desnudo, negando la realidad de que el Señor viene pronto. Pero sigamos leyendo, porque hay más bienaventuranzas. Vayamos al capítulo 20 y versículo 6. Apocalipsis 20 y versículo 6. Dice la palabra: bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Oh, amados míos, no me digáis que este no es un versículo para marcar en vuestras Biblias. ¡Qué bendita esperanza! Nosotros no tenemos parte en la segunda muerte, que es la muerte final cuando ya estaremos separados de Dios, o estarán separados de Dios. Nosotros tenemos parte en la resurrección. ¡Qué gran gozo! Yo quiero ser arrebatado, yo quiero irme con el Señor, pero imaginaros ser resucitado. ¡Qué bendición tan tremenda! ¡Qué alegría encontrar al Señor! Y qué privilegio lo que dice que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Anticipas eso? Hoy hablábamos una vez más a la hora de comer, tenemos buenas conversaciones, ¿verdad? Y hablamos de algunos que no creen en el milenio. Aquí dice que reinarán con Él 1000 años. Algunas personas creen que el milenio ya empezó. De hecho, empezó cuando Cristo murió y estamos en el milenio. Y va a terminar el milenio cuando Cristo regrese. Creo que estamos en el año 2020 y algo. Eso es más de 1000 años. Así que tienen un problema realmente textual cuando leen 1000 años. Y cuando se dan cuenta que en esa época que llamamos milenio, el áspid jugará con el niño y el león pacerá con el cordero. Y el Señor Jesucristo reinará en Jerusalén en el trono de David su padre. La razón por la cual interpretan esto es porque hubo un hombre católico apostólico romano que seguía al mismo Papa de Roma llamado Agustín de Hipona y enseñó estas falacias y muchas las han creído. Y en vez de abrazar la palabra de Dios y sus bienaventuranzas, han abrazado las falsas enseñanzas de una religión muerta y de una iglesia muerta, apóstata, que ha hundido al cristianismo actual en la verdadera desesperación. Y ha perdido esta bienaventuranza. ¿Por qué? Porque ha escuchado la voz de los hombres en vez de escuchar la voz de Dios. Y ha escuchado la voz de los religiosos en vez de escuchar el libro eterno que nos dice que Cristo reinará por 1000 años. Seremos bienaventurados, aquellos que velamos y la esperamos. Pero vayamos a más bienaventuranzas. 22:7. Capítulo 22, al cual nos hemos dirigido en esta tarde, y versículo 7. Dice así la palabra del Señor. He aquí, vengo pronto. Está hablando el Señor Jesucristo y Él dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? La bienaventuranza de guardar lo que este libro dice. Muchos nos los han intentado quitar.
Muchos han intentado quitar de nuestras manos la bendita esperanza del retorno eminente de nuestro Señor Jesucristo a rescatar a la iglesia en el rapto. Y no me voy a cansar de enseñarlo y predicarlo, porque esto es una verdad bíblica y una invitación para todo aquel que cree en Él. Hemos leído ya la última bienaventuranza en el 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Todos aquellos que han lavado las ropas en la sangre del Cordero, hermanos, seremos arrebatados, llevados con el Señor. Ya no habrá en el cielo ningún perro, ningún pecador, porque todos seremos limpios, dignos de estar ante el Cordero. Vayamos para esta última parte del mensaje al versículo 16. El Señor Jesús habla de nuevo y Él dice, yo Jesús. Así empieza el capítulo 1 en el libro de Apocalipsis, cuando Él invita a Juan a escribir esta revelación. Yo Jesús he enviado mi ángel. En mi opinión, pienso que era Juan. La palabra Juan, ángel quiere decir mensajero. He enviado a mi mensajero para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Qué versículo tan hermoso. Hermanos, Dios dio una promesa a David, de su descendencia reinaría el rey, y Dios cumple sus promesas. Y ese rey de reyes y señor de señores es Jesucristo, la estrella resplandeciente de la mañana. Algunos han llegado a interpretar que fue la Reforma protestante y especialmente Wycliffe, en su traducción de la Biblia al inglés, la estrella de la Reforma. Pero hermanos, no hay creyente que sea una estrella. Más bien, como decía el sabio de mi padre, hay personas que nacen con estrellas y hay otras que nacen estrellados. Y voy a decir que todos hemos nacido estrellados. Pero Jesucristo es la estrella resplandeciente. Él es el centro de nuestras vidas. ¿Y cuál es la respuesta, por lo tanto, que debemos dar? El versículo 17 nos la da. El Espíritu Santo, fijaros que está en mayúscula. El Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? Sino la iglesia. ¿Qué es lo que dicen el Espíritu y la esposa? Dicen, ven. Ven. Qué importante es esta pequeña palabra de apenas 3 letras. Ven. No es lo que dicen algunas iglesias por ahí. No es lo que dicen algunos predicadores famosos. No, esto es un ciclo, esto que está pasando no es nada. Esto pasará, es pasajero. La iglesia de Jesucristo dice, ven. Te esperamos. Anhelamos tu presencia. Ven. Ven, Señor Jesús. Ese es el espíritu de Maranatha. La palabra quiere decir el Señor viene pronto. El espíritu que había en la iglesia primitiva y que 2000 años de historia nos ha perdido y nos ha robado. Y que debemos en el siglo XXI recuperar en este año del Señor que apenas estaba a terminar en unos cuantos días. Ven. Y Dios ponga ese ardor en nuestra alma. Y el que oye diga, ven. Tal vez deberíamos cambiar nuestras oraciones y en vez de terminarlas con un amén, que quiere decir en latín o en griego, amén, amén, así sea, tengamos que decir al terminar nuestra oración en el nombre del Señor Jesucristo, ven. Porque eso es el anhelo de nuestra alma. Pero fíjate, el libro de Apocalipsis, un juicio, escucha lo que dice el texto sagrado. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, y repito lo que he leído, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cómo se atreven algunos a decir que solamente esto es para unos cuantos escogidos? Arbitrariamente y a dedocracia, cuando la Biblia nos invita a todo el que quiera que venga y beba del agua de vida. ¿Os dais cuenta la extensión del amor y la misericordia divina?
cuando Él extiende sus manos a nosotros, viles pecadores, y dice, bienaventurado el que lee, bienaventurado los muertos, bienaventurado el que vela, bienaventurados los llamados a las bodas, bienaventurados los que están preparados para la primera resurrección, bienaventurados los que guardan mis palabras, bienaventurados los que lavan las ropas gratuitamente. El que quiera venir, que venga. ¿Cómo poder rechazar tal invitación? ¿Cómo? Algunas veces me han dicho, ¿cómo que Dios permite estas cosas en el mundo? Yo le respondo, cuando veo que alguien se queja de los desastres naturales y terremotos y hambres y todas esas cosas, digo, no, mejor cambia tu pregunta y di, ¿cómo que el mundo rechaza a un Dios amoroso? Como que el mundo da la espalda a un Dios que tiene la solución a todo esto. Y aún en Apocalipsis lo vemos, huyendo del que está sentado en el trono y del Cordero. Pero todo aquel que quiera venir hoy, que venga y beba gratuitamente. Terminemos pues con este libro en los últimos versículos, donde nos dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Claro? Aquellos que escribieron el libro del Mormón, ¿es claro? Las interpretaciones de Russell y Rutherford con los testigos de Jehová, ¿es claro? Las interpretaciones de Mary White Eddy, ¿es claro? Las interpretaciones del Papa de Roma con su voz ex cátedra, ¿es claro? Todos aquellos que hablan de que han visto revelaciones y visiones, predicadores televisivos, que vienen a vender sus propagandas, es claro lo que dice el libro, sois malditos, y malditos del Padre, por haber añadido a esta revelación cosas que nunca fueron escritas. Pero no solo el que añade, mirad también el que quita, y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Amados, este versículo me hace temblar. Quitará su parte de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en el libro. El apóstol Pedro ya habló en el contexto de la venida del Señor de aquellos que la niegan. Temo por aquellos pastores, predicadores, teólogos que niegan la venida del Señor Jesucristo, porque el libro de Apocalipsis está lleno de veces que Él mismo dice aquí, yo vengo pronto. Y si pronto quiere decir pronto, entonces ¿por qué niegan su venida? Y si el Señor Jesucristo prometió a su iglesia que iba a ser librada de la hora de tentación que iba a venir a todo el mundo, ¿cómo estos charlatanes de poca monta se atreven a decir que esto no es cierto? Cuando la Biblia nos da la seguridad preciosa de que la ira del Cordero no va a ser derramada sobre su santa esposa, sino sobre aquellos que le rechazan y le dan la espalda. Hermanos, Juan dio testimonio. La palabra testimonio es mártir. La palabra en el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Fijaros que está en rojo si tenéis una Biblia como la mía, porque las palabras en rojo implican que el Señor Jesús las dice. Y repite lo que anteriormente había dicho en el versículo 7. He aquí, vengo pronto. Hermanos, Dios no miente. Dios no miente. La pregunta que me hago es, ¿le estoy esperando? La respuesta de la iglesia es, amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Os dais cuenta del clamor, el latir del corazón de la iglesia? Hermanos, esto es lo que debe haber en nuestras almas hoy, en nuestro gemir al Señor. Sí, ven, 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 ven. ¿Anhelas que Él venga? ¿Lo anhelas? Todo lo que hemos estado hablando del libro de Apocalipsis quedaría en una mera anécdota, en una charla teológica, en un discurso religioso, si no creara en nosotros esa expectación por su venida, ese amor por Cristo, ese deseo de estar con el amado. Y es lo que anhela mi alma. Es lo que anhela mi alma. Cuando quieres estar
con aquella persona que amas, ¿verdad? Sientes cosquillas en tu barriga, sientes que algo está cambiando en ti. No hay esa expectación, no hay ese deseo, ¿verdad que sí? Quiera Dios que vivamos con ese deseo. Sí, ven, Señor Jesús. Porque entonces es cuando su gracia inmerecida. Charis, el amor que Dios nos dio al lavarnos de nuestros pecados. Va a ser entonces cuando ese modo de vivir, esa gracia de nuestro Señor Jesucristo va a ser con todos nosotros. Cada día esperando su venida, su pronta venida a por su iglesia. Juan vio su gloria y habló de él. Hoy nosotros hemos contemplado su gloria al correr los velos y ver quién es al Dios y Señor que servimos, el Alfa y el Omega, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, nuestro amado Jesucristo. Vamos a orar. Señor amado, te doy tantas gracias porque tu palabra nos da el ánimo y la fuerza que necesitamos para contemplarte a ti aún en la hermosura, Señor, de tu trono, contemplar lo que tú eres, esa bondad y misericordia tan grande que nos has dado, a lavarnos de nuestros pecados y hacernos hijos tuyos. Te damos gracias por ello, Padre, y te pido que nos ayudes a todos a estar velando, anticipando tu venida, anticipando el día que nos recojamos contigo. Danos ese espíritu de Maranata, Padre, aviva nuestro corazón. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a volver al piano, Ana, y cantar un himno final para terminar en esta tarde. Y gracias, hermanos, también los que habéis estado ahí en internet. Vamos a pasar la ofrenda y me gustaría pedir a Elías si por favor puedes ayudarnos con la bolsa. Hermanos, si queréis ayudarnos, los que estáis en internet, como algunos ya habéis hecho, es cliquear al lado del símbolo de dólar ahí en el chat. Podéis hacer eso si el Señor así os guía, está bien. Nos sentiríamos muy agradecidos. Vamos a entonar el número 58 que cantamos hoy, también esta mañana, el número 58. Y vamos a ponernos de pie para entonar este himno, terminar con este himno. Y voy a pedir a Elías si puedes dirigirnos en oración, hermano. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor y tu infinita misericordia. Gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos hablas en lo íntimo de nuestro ser y a solas podemos meditar, Señor, y ver cuán grande y maravilloso eres tú para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú tienes, oh Señor, un plan para nuestras vidas y ese plan es que no nos perdamos, sino que te sirvamos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto, Señor, y quieres que estemos alerta, esperando tu venida. Oh Señor, queremos que tengamos este sentimiento, Señor, de buscarte en lo íntimo de nuestro ser y de, Señor, mientras tú vienes, servirte de todo nuestro corazón y darte gracias porque tú nos has salvado. Gracias, Señor, que tú has mandado a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, Señor, para que no nos perdamos, Señor, sino para que seamos tus hijos y tengamos la vida eterna. Y, Señor, queremos en esta hora presentar esta ofrenda y a través de ella expresarte nuestra gratitud y bendecirte de todo corazón, porque si algo somos es porque lo hemos recibido de ti. Si somos salvos es por tu pura gracia. Oh Padre Celestial, bendice esta ofrenda y que sirva, Señor, para proclamar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria y honra. Amén. Amén. Número 58, Noche de Paz. Bonito himno para terminar hoy. Número 58.
No quiero terminar diciendo feliz Navidad, porque sé que Navidad será esta semana, sino feliz segunda venida, porque el Señor viene. Y vamos a estar con Él para siempre, y que eso va a ser un gran gozo. El himno que cantaremos aquel día será el himno del Cordero. Vamos a terminar con una oración. Me gustaría pedir a Tommy, hermano Tommy, si tú nos quieres despedir, si lo puedes acercar al micro equipo técnico. Muchas gracias. Vamos a orar. Pues Señor, te damos muchísimas gracias por tu primera venida, Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por su ejemplo que nos dio, por su humildad, ya desde su nacimiento, Señor, en un establo, acostado en un pesebre, Señor. Y te damos gracias por su vida, por lo que vino a hacer, Señor, que pues era morir por nosotros cuando nosotros, Señor, estábamos en contra suyo, cuando nosotros éramos enemigos tuyos, Señor, tú enviaste a Jesús para morir por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque pues, Él murió en esa cruz para cubrir nuestros pecados y quitarnos toda maldad. Gracias, Señor, porque Él resucitó al tercer día y sabemos, Señor, que ahora está a tu diestra, ahora está, Señor, en los cielos, y estamos seguros, Señor, de que volverá, así como lo hizo la primera vez, y estamos confiados y esperando, Señor, su venida. Te queremos pedir que nos ayudes a estar preparados, Señor, para que no nos pase como les pasaron, Señor, a tantas personas en la primera venida, que no estaban preparados para recibirle, para creer su mensaje. Ayúdanos, Señor, a que no nos pase esto, a estar preparados, a creerte, a creer tu palabra, y que tú nos guíes, Señor, y nos ayudes a vivir vidas que te agraden y, Señor, pues a tener fe y confianza en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este mensaje, y gracias, Señor, porque tú has cumplido todas tus promesas y sabemos que podemos confiar plenamente en las que todavía no están plenamente cumplidas, que se van a cumplir. Gracias por todo, guárdanos en esta semana y ayúdanos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Maranata, hermanos, el Señor viene. Señor os bendiga y gracias, hermanos, en YouTube. Gracias.